El pasaje en que se encuentra basada la predicación de esta mañana está en el libro de Éxodo capítulo 2, los primeros 10 versículos. Y la palabra de Dios dice así: Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, colocó en ella al niño y le puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió y vio al niño, he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: De los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño? Y la hija de Faraón respondió: Ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del Faraón: Lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó el niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: Porque de las aguas lo saqué. Dios nos bendiga una vez más. Es un motivo de alegría congregarnos en torno a la palabra de nuestro Dios para meditar en sus enseñanzas. En este domingo el grupo de mujeres de nuestra iglesia está celebrando sus primeros 50 años de servicio. Oramos a Dios para que siga utilizando su ministerio. Existe un dicho en nuestra cultura que afirma: detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Obviamente esta afirmación es una especie de medalla verbal, un premio de saliva que poca gracia hace a un mundo que cuestiona el modelo patriarcal. Frase más horrible, misógina, decadente, pero real, dice la periodista Nadia Ramírez, porque a lo largo de los años las mujeres siempre han estado detrás del hombre, lavando y planchando la ropa que ellos llevan a las conferencias de prensa, criando a los hijos en común, para que las crías puedan salir en la televisión sosteniendo los trofeos de su padre, pulcros, bien vestidos y felices. Aunque no compartamos el cuestionamiento de los valores tradicionales, es imposible contradecirla. Sus palabras reflejan en parte la innegable perversión del poder, una faceta de los eternos abusos del fuerte sobre el débil. Pero la historia que nos ocupa nos habla de mujeres realmente fuertes, de mujeres que literalmente arrancaban rocas de esperanza de la montaña de la desesperanza, que por amor enfrentaron potestades y salieron airosas. Nos dice que las mujeres no solo están detrás de los grandes hombres, también están a su lado e incluso delante de ellos. Nadie puede dudar de la grandeza de Moisés. Su altura rebasa los límites confesionales. Judíos, cristianos y musulmanes apelamos a su testimonio para validar nuestros mensajes. Es verdad que Moisés fue constituido por Dios como profeta, legislador, pastor y maestro, pero también es cierto que en el desarrollo de su vida las personas más importantes fueron mujeres. Su amor, paciencia, ayuda e influencia fueron decisivos en la formación y el ministerio del padre de los profetas. Veamos quiénes fueron esas mujeres y cómo lo hicieron. En primer lugar, la palabra de Dios nos habla de Joquebed y Miriam, su madre y su hermana. La influencia de Moisés es reconocida incluso en el ámbito secular. En su libro Los 100 Magníficos, el escritor norteamericano Michael H. Hart coloca a Moisés entre los 15 personajes más influyentes de la historia, lo que no es ninguna sorpresa, pues como antes dijimos, Moisés es honrado indistintamente por las 3 religiones del libro. Moisés pertenecía a la clase sacerdotal de Israel, era descendiente de Leví, y la crónica de su vida principia con una afirmación escueta. Un varón de la familia Leví,
fue y tomó por mujer a una hija de Leví, Éxodo 2:1. Lo segundo que el relato dice es que la mujer concibió, dio a luz a un hijo y le tuvo escondido por 3 meses, Éxodo 2:2. Humanamente hablando, Moisés parecía haber nacido en el momento y en el lugar equivocados. Charles Swindoll dice al respecto: el niño Moisés hizo su entrada en un mundo de crueldad y dolor, esclavitud y desaliento. Comenzó su vida en una época oscura, mucho después de la medianoche, en el momento más sombrío de la historia de su pueblo hasta ese tiempo. Como sabemos, la razón de estas palabras fue la política demográfica del faraón, para quien el crecimiento de los hebreos se había convertido en un asunto de seguridad nacional. Los conflictos étnicos y migratorios no son nuevos. Este ha sido un tema hipersensible para muchos. Afortunadamente, no todo el mundo piensa así. Hace algunos años hablaba un servidor con el señor Jürgen Linding, un anciano migrante alemán, sobre la disminución de la natalidad de la población germánica y el crecimiento de la población turca en Alemania. Le pregunté si creía que ese sería un problema futuro y el hombre me respondió: realmente no lo sé. No vivo en el país como para tener una opinión informada, pero sé que esos jóvenes generan los impuestos que pagan las pensiones de los viejos. Luego me contó que en uno de sus viajes a Alemania, un amigo suyo lo recibió en el aeropuerto, de donde decidieron ir a cenar. El amigo preguntó al señor Jürgen si quería cenar comida turca, china, griega o española. Sorprendido, él respondió: no, quiero cenar comida alemana. Pero el amigo le dijo: oh, lo siento, a estas horas todos los restaurantes alemanes están cerrados. Solo están abiertos los turcos, chinos, griegos y españoles. Si los migrantes no generaran esa riqueza, decía el señor Linding, no sé qué sería de la economía alemana. Pero regresando a nuestro relato, la familia de Moisés estaba en aprietos. El niño nació condenado a muerte, pero decidieron ocultarlo porque vieron que era un niño bueno. El adjetivo hebreo utilizado aquí significa bueno, aunque en este contexto hermoso es una buena traducción. Obviamente, la razón por la que le preservaron la vida no fue su hermosura. Amamos a nuestros hijos porque, entre comillas, son nuestros, es decir, porque Dios nos los ha dado en custodia, no solo porque son hermosos, pero no olvidemos la fábula de la mamá cuervo. Pero la belleza de este niño no solo estaba en los ojos de sus padres. Un erudito del pasado dijo que esa belleza era una peculiar señal de la aprobación divina y una señal de que Dios tenía un designio especial para él. Pero con toda su hermosura el niño fue arrojado a las aguas del Nilo. Aunque se ha especulado si la madre y la hija tenían un plan, humanamente hablando estaban solas. Amram ya no aparece en el relato. Tampoco las apoyaba organización alguna. No contaban con una Unión Nacional Femenil Hebrea ni con grupos pro vida. De nada les hubiera servido, pero confiaban en el Dios único y verdadero, por cuya voluntad luchaban por la vida y el cumplimiento de la misión profética del niño. Cuán conscientes fueran de esto es discutible, pero tomaron las máximas previsiones para salvarlo. Impermeabilizaron una cesta de papiro, colocaron al niño allí y lo echaron al río. La palabra arca, la palabra tevá, solo aparece aquí y en Génesis 6:13, donde alude al arca de Noé, lo que no me parece una casualidad. El relato añade: pero una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. A decir de la tradición judía, a esas alturas Miriam tendría unos 15 años. Las mujeres resolvieron el dilema entre la providencia divina y la responsabilidad humana. Hicieron todo lo que estuvo en sus manos y esperaron en Dios. Su esperanza era como esa de la que alguien dijo: en lo que se refiere al mundo, la esperanza significa a menudo aguardar con ansia algo que no se ve, pero sin la certeza de que se cumpla. Un hombre en medio de un grave problema económico puede decir:
espero que todo salga bien, pero no tiene la seguridad de que así ocurra. Su esperanza no pasa de ser una ilusión. La esperanza cristiana también aguarda con ansia lo invisible. Toda esperanza trata con la esfera del futuro, pero lo que hace a la esperanza cristiana diferente es que está basada en la promesa de la palabra de Dios y por tanto es absolutamente cierta. La esperanza es fe que descansa en la palabra de Dios y vive en la seguridad presente de lo que Él ha prometido. El regreso de Moisés a su madre fue un día de fiesta, pero la mujer no estaba para fiestas. Invirtió todo el tiempo para enseñar al niño quién es Dios, quién era Él y quién era Israel. La mayor parte de las cosas que aprendemos lo hacemos en los primeros años de vida. La maestra Ana Lucía Campos dice al respecto: el proceso de desarrollo humano es fascinante. Un enjambre de factores genéticos y ambientales influyen en el desarrollo cerebral, modelando la conducta, emociones, estructura física, habilidades cognitivas y personalidad, permitiendo así que el ser humano se adapte a su entorno. Es un proceso constructivo con una complejidad única en cada persona y que tiene como base indiscutiblemente los primeros años de vida. Hay una segunda idea en el pasaje que nos ocupa. Estamos hablando de las mujeres de Moisés y el texto nos presenta a la hija del faraón, su madre adoptiva. La hija del faraón es una figura fascinante y elusiva. Se mueve entre los velos del mito y la leyenda. Se la ha identificado con diversos nombres y faraones, mientras Flavio Josefo dice que se llamaba Termutis y fuentes rabínicas afirman que se llamaba Bitya. El historiador cristiano Eusebio de Cesarea la llamaba Merris, y lo mismo sucede con el padre. Sin embargo, la crónica bíblica se centra en Moisés y en la redención de Israel. Pero al margen de su identidad, la mujer tenía corazón de mujer. Si hay algo a lo que una mujer sana no puede ser indiferente, es al llanto de un niño. Algo de su propio corazón ha puesto Dios en el corazón de las mujeres. Y cuando abrió la arquilla vio al niño, y aquí el niño lloraba. Nunca un niño lloró tan a tiempo y con tan felices resultados. Pero donde la traducción española dice vio al niño, el texto hebreo afirma vio a él, al niño. La duplicación del sujeto ha dado lugar a que algunos rabinos afirmen que la hija del faraón vio a Moisés y vio a la Shekhinah, a la gloria de Dios. No sabemos si la mujer vio realmente la presencia divina sobre Moisés, pero no hay duda de que Dios estaba con él. Por otra parte, la expresión teniendo compasión de él alude a la idea de apiadarse y hacer algo. Cifra frecuentemente de modo indiferenciado tanto un sentimiento como una acción. Y es justamente lo que hizo la mujer. Tuvo compasión del niño y lo adoptó. Adopción es cuando un niño crece en el corazón de una madre y no en su vientre. Pero note usted que no sacó al niño del agua para dejarlo en la orilla. Su enfoque pro vida no fue tan selectivo como el de tantos que con sus relucientes armaduras dicen luchar por el derecho de los niños a la vida, pero hasta allí. Te salvé, te cargué para la foto, pero no quieras más de mí. En los hechos, esto puede significar salvar vidas para condenarlas a muertes de miseria y marginación. El enfoque pro vida de la princesa fue integral y a largo plazo. Se entregó al desarrollo del niño ajeno como propio. Claro, ella nunca imaginó los alcances negativos y positivos de su acción. Agustín de Hipona diría sobre los primeros: la protección divina fue adecuada para que con el amor y cuidados de la hija se castigara al infanticida que había prohibido a las mujeres parir. Charles Swindoll dice sobre los segundos: el bebé Moisés abrió los ojos en un mundo muy distinto al nuestro. Sus padres no lo sabían, pero su nacimiento daría inicio a una serie de acontecimientos
que cambiarían el curso de las naciones y modelarían el destino de millones de personas. La historia giraría como una bisagra por este nacimiento y el mundo nunca más volvería a ser el mismo. Pero eso sería cosa de un futuro todavía distante. De momento, la princesa simplemente salvó al niño. Se habla de cierto ritual asociado al Nilo en el que los egipcios hacían la siguiente declaración de fe: no he afligido a ningún hombre, no he hecho llorar a nadie, no he negado la leche a las bocas de los que maman. Me suena más al libro de los muertos. No sabemos si la mujer formuló alguna vez tal profesión, pero eso sería irrelevante. Más importante que lo que pudo decir fue lo que realmente hizo, y para hacerlo, claramente fue movido por un corazón de madre. Fue movido por ese corazón del que la escritora portuguesa Isabel Miñós dice: el corazón de una madre no solo es un músculo que late sin parar, es un lugar mágico donde suceden las cosas más extraordinarias. El corazón de una madre está unido al corazón de cada hijo por un hilo fino, casi invisible. Gracias a ese hilo, todo lo que sucede en un hijo hace que pase también en el corazón de una madre. Cuando un niño ríe a carcajadas, el corazón de una madre se pone a bailar. Pero si su hijo está triste, el corazón de su madre se parte en 1000 pedazos. Cuando el hijo enferma, el corazón de una madre se llena de puntitos rojos y se hace mucho más pequeño, pero no se olvida de crecer apenas el niño se siente mejor. Cuando un hijo se cae, el corazón de una madre se queda blanco como el papel y se hiela hasta dejar de latir si el hijo se pierde entre la multitud. Cuando no entiende a su hijo, el corazón de una madre es como un laberinto y una nube obscura pasa sobre él siempre que el hijo es grosero. Cuando pasa mucho tiempo sin ver al hijo, el corazón de una madre se oxida, pero cuando llega la hora de ir a recogerlo a la escuela, es un avión a propulsión. Cuando un hijo dice algo gracioso, el corazón de la madre se ilumina, y cada vez que el hijo aprende una nueva palabra, en su interior se abre una ventanita. Si un hijo hace una tontería, el corazón de su madre se convierte en un volcán en erupción, pero cuando un hijo necesita ayuda es una campana que repica sin parar. Y si alguien quiere hacer daño a uno de sus hijos, del corazón de su madre brotan garras y dientes afilados. Por este hijo, 2 corazones maternos desafiaron la ley del hombre más poderoso sobre la faz de la tierra. Hay una tercera y última enseñanza. El texto nos habla también de Ziporá y la Cushita, sus mujeres. En el año 1932, el muralista mexicano David Alfaro Siqueiros se exilió en Estados Unidos debido a la persecución del gobierno mexicano. Aunque en la revolución había combatido en las filas del ejército constitucionalista, el bando vencedor, Siqueiros se distanció del régimen resultante porque creía había traicionado los ideales de la revolución y porque sus propios ideales se iban radicalizando. Ante la disyuntiva entre cárcel o destierro, Siqueiros se exilió en la ciudad de Los Ángeles. En ese lugar, un día tocó una puerta pidiendo un plato de comida y conoció allí a Angélica Arenal, la mujer del resto de su vida. Guardando el sentido de proporción, algo similar sucedió con Moisés. Él también había derramado sangre por sus convicciones, como vemos en Éxodo 2:12. No eran de esos que dicen: estas son mis convicciones, y si no les gustan, tengo otras. Como prófugo, Moisés llegó también a casa de su futuro suegro, un sacerdote madianita descendiente como él del patriarca Abraham. Del exilio, Siqueiros fue a España, enfundado en su elegante uniforme de húsar austriaco, para combatir al fascismo como teniente coronel en el 8º ejército republicano. Moisés volvió a Egipto para liderar la liberación de su pueblo, pero bendito sea Dios,
con métodos muy diferentes. Moisés era más humilde. Aprendió la humildad de la forma complicada. Pasó sus primeros 40 años creyendo que era alguien. Sus siguientes 40 creyendo que era nadie. Y sus últimos 40 viendo lo que Dios puede hacer con un don nadie. Pero regresando a nuestro texto, Yitro recibió al prófugo, lo contrató como pastor y le pagó con su hija. Fue un gana-gana. Moisés consiguió refugio, pan y mujer, y Yitro, un pastor para sus ovejas, y un príncipe de Egipto para su hija y para padre de sus nietos. Eso no es cualquier cosa. El doctor Peter Larson, un misionero norteamericano de origen noruego, uno de mis antiguos profesores en el seminario, dio a su hija en matrimonio a un hombre afroamericano, algo tan inusual que alguien le preguntó por el yerno. El doctor Larson respondió entonces: mi yerno es un príncipe en cada aspecto de su vida, en toda la extensión de la palabra. De Zipporá, la mujer de Moisés, solo sabemos que su nombre significaba ave o mira y ve, porque se decía era excepcionalmente hermosa. Pero además de dar 2 hijos al profeta, como encontramos en Éxodo 18:2, el momento más relevante de su relación sucedió durante el regreso a Egipto, poco antes del Éxodo, narrado en el capítulo 4, versículos 18 al 24. Sucedió que estando aún en Madián, Dios dijo a Moisés: todos los que querían matarte han muerto. Entonces, acompañado de su familia, el profeta inició el regreso a Egipto, pero de pronto el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Qué sucedió? El relato ni siquiera intenta explicar la ira divina, pero la interacción de los protagonistas nos sugieren algunas ideas. Moisés iba a demandar obediencia al faraón, a darle un ultimátum. El Señor ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Éxodo 4:22. Pero Moisés había pasado por alto su propia obediencia, la obediencia que involucraba a su hijo. Había incumplido con el precepto de la circuncisión, así que cuchillo en mano, Zipporá circuncidó al niño y de paso liberó al libertador. Pero la omisión de Moisés le aseguró 2 serios problemas: uno con Dios y otro con su mujer. El primero lo resolvió la mujer, pero ahora Moisés debía arreglárselas con ella. Se dice que cuando una mujer se enoja, el diablo se calla, se sienta y escucha. Es más, va por agua bendita por si la mujer se sale de control. Cuando una mujer te dice ¿qué dijiste?, no significa que no te haya entendido. Significa que te está dando la oportunidad de pensar bien lo que estás diciendo. Zipporá circuncidó al niño y nombró al padre Hatem Damim, marido de sangres, en otras palabras, valiente protector. Le reprochó haber comprado su pellejo con la sangre del hijo, pero esta vez Moisés fue sabio. Se lo tragó sin chistar. Como se dice en inglés, el placer fue todo suyo. Pero gracias a Dios por esa mujer. Tomó la responsabilidad del marido en el momento crítico. Lo reconozcamos o no, en tiempos de crisis los hombres solemos dejar que las mujeres sientan y decidan emocionalmente por nosotros. Ellas están mejor equipadas para manejar los sentimientos. No tienen cuevas como nosotros donde esconderse. Hablan, lloran y actúan rápidamente. Nosotros, en cambio, nos cerramos, cambiamos un sentimiento por otro, esperamos que las cosas se arreglen por sí solas y solo actuamos cuando es inevitable. Esta vez Zipporá salvó a Moisés, pero no siempre se puede escapar de la responsabilidad propia.
Moisés lo entendió bien y al final de sus días escribió un libro sobre las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia, el libro que lleva justamente ese nombre en Deuteronomio 28. Otra mujer mencionada en la vida de Moisés fue su esposa la Cushita, Números 12:1. Cush era el nombre tanto del este de África como de sus habitantes, pero si bien en la antigüedad bíblica existía la xenofobia, como tal el racismo no. A decir de la tradición judía, Zipporá y la Cushita eran la misma persona, que se la llamaba así solo por su excepcional belleza. Una fuente rabínica dice: así como las mujeres cushitas se distinguen de las demás por el color de su piel, así Zipporá se distinguía de las demás mujeres por su belleza. Pero a la luz de la cronología del Pentateuco, esta asociación es imposible. Se trataría en todo caso de segundas nupcias de Moisés tras la muerte de Zipporá, o como dice la tradición judía, tras su divorcio. Aunque el conflicto mencionado en Números 12 tuvo su origen en los celos de Miriam, la hermana de Moisés, la esposa de este fue el blanco. Y no es muy distinto en la actualidad. Recuerdo un tipo que, decidido a echar al pastor de una iglesia, buscaba aliados con desesperación, llegando a acercarse incluso a la propia esposa del pastor. Hermana, le dijo, el problema no es con usted, el problema es con el pastor. Ella le respondió: hermano, si el problema es con el pastor, también es conmigo. Pero en el plan de Dios el matrimonio es mucho más que lealtad del uno hacia el otro. Pocos pudieron decirlo mejor que Bonhoeffer cuando afirmó: el matrimonio es mucho más que el amor del uno por el otro. En el amor tú ves solamente el cielo de tu propia felicidad, pero el matrimonio te coloca en un puesto de responsabilidad con el mundo y con la humanidad. Tu amor es una posición privada, pero el matrimonio es más que algo personal, es una posición y un cargo. Obviamente, hubo otras mujeres en la vida de Moisés, las parteras, que cometiendo un delito de lesa majestad, preservaban la vida de los niños hebreos y que cuando comparecieron ante la Suprema Corte, alegaron que las hebreas eran el sueño de todo ginecólogo, que eran rápidas a la hora de parir. Su hermana Miriam, que lo regresó al regazo materno y fungió como profetisa durante el Éxodo, como nos dice el libro en el capítulo número 15, y quien fue para Moisés, como toda relación significativa, fuente de alegrías y de tristezas. Las hijas de Zelofejad, de las que nos habla Números 27, que ayudaron al profeta a dar un rostro más humano a la ley, al encarnarla en una mayor justicia social, en concreto, en el reconocimiento del derecho femenino a la herencia paterna, como nos dice Números 36. No fue casualidad que esto sucediera con mujeres, porque ellas suelen ser las víctimas predilectas de la injusticia y por lo mismo las gestoras imprescindibles de los avances sociales. Ahí están las madres de la Plaza de Mayo, las madres de desaparecidos, las patronas, etc. Son, entre comillas, las nuevas Sabinas, la encarnación de las heroínas mitológicas que detenían guerras. Como conclusión, en la década de los 80 el cine mexicano produjo una cinta, Las mujeres de Jeremías. Nunca la he visto y hasta donde sé su trama es non sancta, perdón si sueno como cura viejo, pero el título me sugirió el de nuestra reflexión, Las mujeres de Moisés. Las mujeres fueron determinantes en su vida, formación y ministerio, caminaron a su lado y a veces delante de él para reafirmar el valor de la interdependencia y la complementariedad. Pero la realidad es que, por causa de la naturaleza humana, la interacción de los géneros nunca ha sido fácil. La solución al problema no está en la suerte, ni en el buen corazón, ni en la evolución social, ni en el pensamiento progresista. Nada de esto cambia la naturaleza humana.
Precisamos que lo haga un medio poderoso y sobrenatural, un escalpelo tan afilado que penetre hasta la médula de nuestros huesos, hasta lo más profundo del espíritu, que exponga el mal de nuestro corazón y lo sane. Un escalpelo que grabe, que escarifique la ley de Dios en nuestro corazón, como dice la carta a los Hebreos capítulo 10, versículo 16, para que volvamos a nuestras comunes raíces y desde allí cultivemos juntos frutos de justicia. Sobre dichas raíces, el relato de la creación contiene una afirmación muy singular. Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Dice que Dios creó al hombre en dos seres distintos porque no quería que estuviera solo. Esto le generaría un sentido de autosuficiencia. La autosuficiencia siempre es una catástrofe espiritual porque hace que amemos las cosas y usemos a las personas. Pero fuera de Dios, realmente nadie es autosuficiente. Independencia es una idea que no existe en la lengua del Antiguo Testamento ni en la tradición judía y menos aún en la Biblia. Al crearnos en dos seres distintos, Dios posibilitó el anhelo, la complementariedad, la entrega mutua, la interdependencia. No debemos estar solos porque no tendríamos con quién compartir, no tendríamos a quién dar, no tendríamos con quién crecer, ni tampoco por qué esforzarnos. Dios tampoco nos creó como gemelos idénticos y no lo hizo para potenciar así el acto de dar. El receptor debe ser distinto al dador. Si ambos fueran idénticos, podrían darse el uno al otro, pero solo de forma limitada. Se darían en base a las necesidades propias, ya que ambos tendrían las mismas. Pero para ser verdaderos dadores, debemos tener en cuenta lo que el otro necesita y no lo que queramos dar. Al dar a quien tiene necesidades diferentes, aprendemos a pensar y a dar en términos que no son nuestros por naturaleza. La separación debe expresarse en dos seres distintos para llegar así a amar, a dar, a preocuparnos y a ocuparnos del otro. Esto es fundamental para nuestro crecimiento espiritual, humano y social, no solo en el matrimonio, sino en toda interacción con el prójimo. En síntesis, las mujeres de Moisés son ejemplo de las personas que Dios pone en nuestras vidas para que seamos bendecidos y para que seamos bendición. Oremos al Señor. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Permítenos ahora ponerla por obra en Cristo Jesús. Amén.